Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a todos preguntándose, ¿tuvo Kerem Bürsin algo que ver con el sorpresivo compromiso de Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya? Sí, lo han escuchado bien, porque los rumores vuelan, y cuando se trata de estas estrellas las especulaciones están a la orden del día. Para empezar, permítanme darles un pequeño adelanto de lo que vamos a cubrir en este vídeo. Vamos a sumergirnos en la historia de Atay y Serini, su relación pasada, el reciente anuncio de su compromiso y por supuesto, analizaremos todas las pistas y rumores que apuntan hacia la posible participación de Kerem Bürsin en todo esto. Es un tema jugoso, lleno de drama, posibles reconciliaciones y, quién sabe, quizás hasta algo de venganza. Así que quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más candente del mundo del espectáculo. Ahora, para entender la magnitud de este posible giro en la historia de Atay y Serini, primero debemos recordar su historia. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a la pareja principal, Yaman y Mira. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas favoritas de Turquía. Los fans los amaban juntos, y era inevitable que los rumores de una relación en la vida real comenzaran a circular. Y efectivamente poco tiempo después se confirmó que Atay y Serini estaban juntos. Su relación fue un torbellino de romance y por un tiempo parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Compartieron momentos de felicidad, viajaron juntos y, según los informes, estaban construyendo un futuro. Sin embargo, para la sorpresa y decepción de muchos de sus seguidores, la pareja anunció su ruptura. Las razones exactas de su separación nunca fueron del todo claras. Hubo especulaciones sobre diferentes direcciones en sus carreras, presiones de la fama, e incluso, se rumoreaba, la intervención de terceros. Y es aquí donde entra nuestro tercer protagonista, Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, otro actor muy popular en Turquía, también tuvo una conexión con Serini Sarıkaya. Durante un tiempo se especuló fuertemente que Kerem y Serini estaban saliendo, especialmente después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones. Esta supuesta relación de Kerem y Serini se desarrolló, al menos públicamente, después de la ruptura de Atay y Serini. Y es precisamente esta línea temporal la que ha alimentado las teorías. ¿Podría ser que la relación de Serini con Kerem haya sido el catalizador de la ruptura con Atay? ¿Y si ahora, el compromiso de Atay y Serini, después de años separados y con Kerem aún en el panorama, tiene una conexión directa con Kerem? Ahora, vayamos al grano. El anuncio reciente del compromiso de Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya ha sido un verdadero shock. Después de tanto tiempo separados, y con las historias que surgieron mientras tanto, nadie se lo esperaba. Y es justo en este momento de sorpresa que los rumores sobre la implicación de Kerem Bürsin han resurgido con fuerza. Algunos fans y publicaciones de entretenimiento sugieren que el compromiso podría ser una especie de movimiento estratégico, quizás para aclarar situaciones, quizás para cerrar capítulos, o incluso, y esta es la teoría más jugosa, para dar una especie de mensaje a Kerem. Pensemos en ello. Si la relación entre Serini y Kerem fue un factor en la ruptura de Serini y Atay, entonces un compromiso repentino entre Atay y Serini podría ser interpretado de muchas maneras. ¿Es un acto de desafío por parte de Atay? ¿Es un intento de Serini de demostrar algo? O tal vez, y esta es una posibilidad que no debemos descartar, las cosas entre Atay y Serini nunca terminaron realmente y la relación con Kerem fue una distracción temporal o una etapa de transición. Las teorías son fascinantes. Algunas apuntan a que el compromiso es genuino y que Atay y Serini finalmente han encontrado el camino de regreso el uno al otro, dejando atrás cualquier cosa que los haya separado en el pasado, incluido Kerem. Otros sugieren que hay un elemento de jugar a la venganza, o de querer demostrarle algo a Kerem. Imaginen la escena, después de que supuestamente Kerem tuvo algo que ver en su ruptura, Atay y Serini se comprometen para demostrarle que han superado todo y que están más fuertes que nunca. Sería un guión digno de una telenovela turca,
y no me digan que no sería intrigante. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto son especulaciones. Hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial de que Kerem Bürsin haya tenido algún papel directo en la decisión de Atay y Sereni de comprometerse. La vida de los famosos es compleja y a menudo, lo que se presenta al público es solo una fracción de la realidad. Podríamos estar ante un simple reencuentro romántico de dos almas que siempre estuvieron destinadas a estar juntas, y la historia de Kerem, si es que existió una relación significativa, podría ser simplemente parte del pasado. Pero, ¿qué tan probable es que haya algo de verdad en las teorías que vinculan a Kerem con este compromiso? Si analizamos el comportamiento de las celebridades y las dinámicas de las relaciones, no es descabellado pensar que las emociones, incluso después de una ruptura, pueden jugar un papel importante. Si hubo resentimiento, si hubo celos, o si hubo una historia no resuelta con Kerem, es posible que estos sentimientos hayan influido en la decisión de Atay y Sereni. Una posible explicación es que tras ver a Sereni supuestamente involucrada con Kerem, Atay haya sentido la necesidad de actuar rápido para recuperarla y asegurar su futuro juntos. O quizás Sereni, al darse cuenta de lo que estaba perdiendo con Atay, haya decidido poner fin a cualquier otra conexión para volver a lo que realmente sentía. Las posibilidades son infinitas, y esa es la belleza de estas historias que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Otra teoría que circula es que el compromiso es una forma de desviar la atención. Tal vez hubo problemas más profundos entre Atay y Sereni que se resolvieron en privado, y el compromiso es una forma de presentar una imagen de unidad y felicidad al público. En este escenario, Kerem podría ser solo una pieza más en el tablero, o incluso una distracción para que la verdadera historia no salga a la luz. Lo que sí es cierto es que tanto Atay como Sereni son figuras públicas muy queridas, y cualquier noticia sobre sus vidas personales genera un gran revuelo. La noticia de su compromiso ha sido acogida con entusiasmo por muchos de sus fans, quienes han estado esperando este momento durante años. Sin embargo, la sombra de Kerem Bürsin planea sobre esta celebración, y es difícil ignorar las preguntas que surgen. ¿Podría ser que Kerem haya sido el empujón que Atay necesitaba para formalizar su relación con Sereni? ¿O tal vez, el compromiso es una respuesta directa a algo que Kerem hizo o dijo? La verdad es que a menos que los propios involucrados decidan revelar los detalles, solo podemos especular. Y en el mundo del entretenimiento, las especulaciones son el pan de cada día. Personalmente creo que hay mucho de verdad en la idea de que las relaciones pasadas y las personas que han estado en nuestras vidas pueden influir en nuestras decisiones presentes. Si Kerem fue una figura importante en la vida de Sereni después de su ruptura con Atay, es muy probable que su presencia haya tenido algún tipo de impacto, ya sea directo o indirecto, en el camino que Atay y Sereni han tomado ahora. Quizás el compromiso es un mensaje para el mundo, o quizás es un mensaje para Kerem. Tal vez es un recordatorio de que Atay y Sereni tienen una historia muy fuerte, y que su conexión es profunda y duradera. O quizás simplemente el tiempo y la madurez han hecho que ambos se den cuenta de que lo que tienen juntos es algo que vale la pena proteger y formalizar. Es importante recordar que los rumores y las especulaciones, aunque entretenidos, no siempre reflejan la realidad. La vida de las celebridades es pública, pero sus corazones y sus decisiones son privados. Lo que está claro es que el compromiso de Atay y Sereni ha abierto una caja de Pandora de teorías y debates, y la posible implicación de Kerem Bürsin solo añade más picante a la historia. En resumen, hemos explorado la historia de Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya, su relación, su ruptura, la supuesta relación de Sereni con Kerem Bürsin, y las teorías que sugieren que Kerem podría haber tenido algo que ver con el reciente y sorpresivo compromiso de Atay y Sereni. Hemos visto cómo la química en Medcezir los catapultó a la fama, cómo su separación dejó a muchos fans decepcionados, y cómo la entrada de Kerem en la vida de Sereni ha creado un triángulo amoroso potencial en el mundo del espectáculo turco. Aunque no hay pruebas concretas de la intervención de Kerem, la línea temporal y la naturaleza de las relaciones humanas nos invitan a considerar todas las posibilidades. La teoría de que el compromiso es una respuesta a la relación pasada con Kerem es intrigante, y es una de las explicaciones más populares entre los fans y la prensa. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que este compromiso sea simplemente el resultado de un amor que ha perdurado y se ha reencontrado, dejando atrás todas las turbulencias del pasado. Al final del día, solo Atay, Sereni y quizás Kerem conocen la verdad completa.
Lo que sí sabemos es que esta historia nos ha dado mucho de qué hablar y ha mantenido la emoción en alto. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de los rumores de celebridades. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem tuvo algo que ver con el compromiso? ¿O creen que es simplemente una historia de amor reencontrada? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hatay, Sereni y el mundo del espectáculo turco. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se pierdan lo que se viene. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.